Si has sentido que la guitarra no es lo tuyo, si la compraste muy motivado o te la regalaron, dijiste voy a comenzar a aprender a tocar la guitarra y fuiste constante una semana, 2 semanas, pero de pronto llegaste a unos ejercicios y te comenzaron a doler los dedos, de pronto alguien te dijo algo y te desmotivó, de pronto ya tú no te estás creyendo el cuento de que puedes aprender a tocar la guitarra. En este video te voy a contar los 3 obstáculos o enemigos, podríamos decir, de que tú no avances en la guitarra. 3 obstáculos o 3 enemigos que te voy a enseñar en este curso que te voy a compartir para que podamos desbloquearlos. Aprende conmigo. Soy Carlos García y empecemos de una vez. ¿Cuál es el obstáculo o enemigo número 1 de todos los guitarristas iniciantes? El obstáculo número 1 es nuestra mentalidad. ¿Por qué nuestra mentalidad? Porque cuando compramos nuestra guitarra estamos muy emocionados, estamos muy motivados, pero comenzamos a ensayar y de pronto nos comienzan a doler los dedos, comenzamos a hacer un ejercicio y de pronto los dedos nos comienzan a doler, de pronto ese acorde no nos sale tan bien y nos siguen doliendo los dedos y decimos mañana continúo. Algunas veces resulta que comenzamos bien la semana, pero al día siguiente se nos olvida y al día siguiente se nos vuelve a olvidar y la guitarra termina olvidada. Y entonces esa motivación se nos va. Y muchas veces al ver que no avanzamos, entonces nos comenzamos a creer ese cuento, esa historia de que no somos buenos para tocar la guitarra. La señora de la casa, lo que de la casa, alguien le diría a Matilde, esa vocecita que tenemos adentro nos comienza a limitar. Ese es nuestro obstáculo número 1 que tenemos que derribar. Tenemos que sacarlo del camino, de la batalla y ser fuertes, ser unos guerreros con la guitarra y dándole la vuelta. ¿Cómo le damos la vuelta? Diciendo y si sí. Y si sí puedo sacar el tiempo para aprender a tocar guitarra, y si sí yo puedo aprender a tocar la guitarra, y si sí así como yo compré la guitarra, yo puedo aprender a tocar guitarra. Sí, un pequeño juego de palabras, pero en nuestra mente nos va ayudando y nos va motivando. También te invito a que cada vez que practiques, apláudete, date un premio. Eso te va a ayudar, te va a ir motivando. El segundo obstáculo o enemigo cuando comenzamos a aprender a tocar guitarra, desafortunadamente, como pasa con los emprendimientos, en la vida real, con los negocios, la familia muchas veces no nos ayuda. Muchas veces familia, amigos, personas en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el colegio, nos comienzan a limitar de cierta forma, nos comienzan a decir, pero ya lleva una semana y no está haciendo nada. A ver, toque algo. La guitarra no le va a dar nada en la vida. ¿Usted para qué aprende a tocar guitarra si con eso no va a pagar las cuentas? ¿Para qué? O sea, ¿para qué se pone a hacer eso? Sí, ni siquiera ya está tocando, ni siquiera toca un acorde de do. Sí, hay gente, hay veces que uno puede buscar. Ustedes buscan en Facebook, en grupos de Facebook. Ustedes, bueno, buscas tú en grupos de Facebook y las personas buscan ayuda y hacen preguntas simples, sencillas. Pero hay veces que las personas que ya tienen más conocimiento, más nivel, algunas veces no son grandes guitarristas en cierta medida y no ayudan, sino que en contraposición se burlan. Ey, si, ¿para qué andas preguntando eso aquí en Facebook? Vete a ayudar, vete a ensayar. Sí, sí, muchas veces ese es el punto. Ve a ensayar en vez de estar buscando tanta información. Pero a nadie, a nadie le sobra que le ayuden, le digan cómo comenzar en este camino. Y también pasa, tanto pasa con algunos músicos que ya tienen cierto conocimiento o no quieren compartir porque dicen, no, esto es solamente para mí. Hay veces que los padres muchas veces limitan a sus hijos cuando están aprendiendo a tocar la guitarra. Uy, ya luego, cuando uno ya tiene cierta edad, entonces de pronto los demás, uy, ya está, tiene cierta edad, usted ya no puede aprender a tocar guitarra, usted está muy joven. Resulta que no nos dejan avanzar. Ese es nuestro enemigo número 2, obstáculo número 2. ¿Qué es lo que necesitamos? Que tú confíes en ti mismo cuando comienzas a aprender a tocar guitarra. Así como te comienzas a preguntar el ¿y si sí? ¿Y si sí yo puedo tocar una canción? ¿Y si sí yo puedo hacer un arpegio? ¿Y si sí puedo hacer un fa mayor siendo paciente, siendo consistente? Vamos trabajando nuestra mentalidad
y vamos mostrándonos a nosotros mismos que sí podemos aprender a tocar guitarra. Y este tipo de personas que no nos colaboran simplemente quedarán de un lado. ¿Sí? Quedarán a un lado y no tendrán importancia en tu vida, en tu camino como guitarrista. Y el tercer obstáculo, mi querido amigo, mi amiga guitarrista, es que no contamos al comienzo, bueno, depende, con un profesor, con un mentor, alguien que te ayude en tu camino con la guitarra. Si pues, estás, digamos, en esta época, uno encuentra información en internet por montones. Videos de YouTube aquí, 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 aquí. Y podemos hacer una lista de cuántos canales de YouTube enseñan a tocar guitarra. El mismo canal Carlos Guitarra 2.0. Te invito, recuerda, a que te suscribas a este canal Carlos Guitarra 2.0. Dale aquí al botoncito de suscribirse y dale, activa la campanita para que YouTube te avise cuando se suba una nueva lección. Porque próximamente se estarán subiendo más lecciones. ¿De qué? Ya te voy a decir en un momento. Retomemos. Resulta que hay mucha información regada en internet. También muchas veces uno compra una guitarra y ya viene con un librito, con un método donde te comienzan a enseñar dónde poner los dedos, qué tienes que hacer con la mano derecha. Y ese libro, ese método, porque así le llaman método, nos sirve al comienzo, pero llega un punto en el cual nos aburrimos o nos comenzamos a estancar de tanto que repetimos lo que ya vemos ahí. Y luego vamos a internet y encontramos un video aquí, un video allá, un video acá. Y hay diferentes youtubers, diferentes profesores que depende en cómo tú encuentres la información, tal vez aprendas y tal vez no. Porque si tenías una hora para practicar, encontraste 3, 4, 5 videos y no aprendiste algo concreto. O de pronto te tropiezas con algo que tiene un nivel de por acá arriba. Resulta que tú tal vez estás comenzando. En tu camino necesitas ir despacio. Por eso es fundamental que tú tengas a un mentor, a un profesor, mentor o profesor en tu camino de aprendizaje, porque ellos tienen ya una estructura, ya tienen un punto, que ya saben llevarte del punto A al punto B. Al punto A en el que compraste la guitarra, no sabes qué hacer, estás viendo videos en internet, pero no sabes cuál es el verdadero orden, a llevarte al punto B en el cual conoces la guitarra, conoces la música y puedes tocar todas tus canciones favoritas. Ese es el punto fundamental con el tener un profesor o un mentor. El tercer elemento, bueno, el tercer obstáculo o nuestro enemigo es que no contamos algunas veces con un mentor, un profesor. A mí también me ha pasado. Por eso te quiero invitar a el curso de guitarra, el viaje del guitarrista. En el viaje del guitarrista vamos a comenzar desde cero absoluto. Así que tú ya tengas cierto conocimiento. También te invito a que comiences este programa, este curso de guitarra, porque vamos a ir desde cero, un 80-90% práctica y ciertas cosillas por ahí que iremos puliendo sobre cosas técnicas que son importantes. Pero más que todo nos vamos a enfocar en la práctica para que sí o sí tú puedas tener resultados con la guitarra. Además, que más adelante puedas participar de los programas de Carlos Guitarra 2.0. Así que simplemente te quiero invitar a que te suscribas. Recuerda, suscríbete aquí, suscríbete a Carlos Guitarra 2.0 porque YouTube te va a avisar cada vez que suba una nueva lección. Soy Carlos García, tal vez no me presenté, soy Carlos García y aprende conmigo.